Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Wow Spoken Spanish. Soy Bella y hoy estamos aquí con Manuel para hablar de algo que todos necesitamos saber: cómo comprar medicamentos en una farmacia en español. Manuel, ¿has tenido que ir a la farmacia recientemente? Buenas tardes, Bella. Hola a todos los que nos escuchan. Sí, la semana pasada fui a la farmacia porque me sentía muy mal. Tenía dolor de cabeza y fiebre. Fue toda una experiencia. Y creo que es muy útil hablar de esto para quienes están aprendiendo español. Exactamente. Si están aprendiendo español, seguramente en algún momento van a necesitar ir a una farmacia, y es muy importante saber cómo pedir lo que necesitan, ¿verdad? ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando llegaste a la farmacia, Manuel? Lo primero que hice fue esperar en la fila. Había varias personas antes que yo. Cuando llegué al mostrador, el farmacéutico me preguntó, ¿en qué le puedo ayudar? Y yo le dije, buenos días. Necesito algo para el dolor de cabeza y la fiebre, por favor. Así de sencillo. Muy bien, y eso es algo importante para todos ustedes que nos escuchan. Cuando entran a una farmacia, la persona que trabaja allí, que se llama farmacéutico o farmacéutica, siempre les va a preguntar cómo puede ayudarles. Entonces, ¿qué pasó después, Manuel? ¿Qué te recomendó el farmacéutico? El farmacéutico me preguntó, ¿tiene usted alguna alergia a algún medicamento? Eso es muy importante saberlo. Yo le dije que no. Luego me preguntó si quería algo con o sin receta médica. ¿Saben ustedes qué es una receta médica? Es el papel que el médico escribe para indicar qué medicamento debes tomar. Muy buena explicación. En español, la receta médica también se llama simplemente receta, y hay medicamentos que se pueden comprar sin receta y otros que necesitan receta obligatoriamente. Manuel, ¿tú necesitabas receta para lo que querías comprar? No, para el dolor de cabeza y la fiebre no necesitaba receta. El farmacéutico me mostró varias opciones. Me dijo, tenemos paracetamol o ibuprofeno. ¿Cuál prefiere? Yo le pregunté cuál era mejor para la fiebre, y él me explicó muy bien las diferencias. Al final, elegí el paracetamol. ¡Qué interesante! Y aquí hay vocabulario muy útil para todos. Escuchen bien estas palabras: paracetamol, ibuprofeno. Estos son nombres de medicamentos muy comunes. Y también es útil saber que en muchos países de habla hispana el paracetamol se llama también acetaminofén. ¿Sabían eso? Es verdad. Dependiendo del país donde estén, pueden escuchar diferentes nombres para el mismo medicamento. Por eso es importante siempre preguntar. Nunca tenga miedo de preguntar en la farmacia. El farmacéutico está allí para ayudarles. Yo también le pregunté, ¿cada cuánto debo tomarlo? Excelente pregunta. Eso es algo que todos debemos preguntar cuando compramos un medicamento. ¿Y qué te respondió el farmacéutico, Manuel? Me dijo, puede tomar una pastilla cada 8 horas, con agua y con comida si es posible. No tome más de 3 pastillas al día. También me explicó que si en 2 o 3 días no mejoraba, debía ir al médico. Fue muy amable y muy claro. Perfecto. Y aquí hay más vocabulario importante. Escuchen. Pastilla es otra palabra para decir píldora o tableta. Son la misma cosa, y cada 8 horas significa 3 veces al día: por la mañana, al mediodía y por la noche. ¿Tienen alguna pregunta sobre eso? Déjenla en los comentarios. Y hay otra cosa que quiero mencionar. Cuando el farmacéutico me dio el medicamento, siempre hay un papel dentro de la caja que se llama prospecto o instrucciones. En ese papel está toda la información sobre el medicamento, para qué sirve, cómo tomarlo, los posibles efectos secundarios y más. Siempre es bueno leerlo. Muy buen consejo, Manuel. El prospecto es muy importante, y para los que están aprendiendo español, leer el prospecto también puede ser una buena práctica, aunque al principio puede parecer difícil porque usa palabras médicas. Con el tiempo se entiende mejor. Y si alguien necesita medicamentos más específicos, como antibióticos, ¿cómo funciona eso? Los antibióticos siempre necesitan receta médica. Si alguien tiene una infección y necesita antibióticos, primero tiene que ir al médico. El médico examina al paciente y si considera que necesita antibióticos, escribe una receta. Luego el paciente lleva esa receta a la farmacia y le dan el medicamento. Así es.
y esto es igual en la mayoría de los países de habla hispana. Los medicamentos fuertes siempre requieren receta médica, pero muchas cosas básicas, como medicamentos para el resfriado, para la tos, para el dolor de cabeza o para la digestión, se pueden comprar sin receta. Hablando de eso, Manuel, ¿sabes cómo se dice resfriado en español? Claro, resfriado es cuando tienes la nariz tapada, estornudas mucho y te sientes cansado. En algunos países también se dice catarro, y los síntomas del resfriado en español son congestión nasal, estornudos, dolor de garganta y cansancio. ¿Ustedes han tenido un resfriado recientemente? Cuéntenlo en los comentarios. Me encanta esa pregunta para los oyentes. Y hablando de resfriados, hay muchos medicamentos en la farmacia para eso. Por ejemplo, hay jarabes para la tos. Bella, ¿cómo se dice jarabe en español? Ja, bella, tú eres bella. Pero yo te respondo, jarabe es la medicina líquida que se toma con una cucharita o con el vasito que viene dentro de la caja. Es especialmente común para los niños. Y si alguien en la farmacia les pregunta, ¿prefiere pastillas o jarabe? Ya saben qué significa cada opción. Uy, es verdad, me confundí. Gracias, Manuel. A veces cuando uno aprende un idioma, se confunde un poco, ¿verdad? Y eso está bien, es normal. Cometer errores es parte del aprendizaje. ¿Verdad que sí, oyentes? No se preocupen cuando cometan errores en español. Lo importante es seguir intentando. Exacto. Y hablando de cosas que se dicen en la farmacia, hay otras situaciones que pueden ocurrir. Por ejemplo, a veces el medicamento que necesitas no está disponible en ese momento. El farmacéutico puede decirte, lo sentimos, ese medicamento está agotado. ¿Quiere que le busquemos un sustituto? O, puede volver mañana, que ya habrá llegado. Muy útil saberlo. Agotado significa que no hay más en ese momento, que se terminó. Y sustituto significa una opción diferente pero similar. Estas son palabras que pueden escuchar en muchos contextos, no solo en la farmacia. ¿Pueden pensar en otra situación donde usarían la palabra agotado? Escríbanos en los comentarios. Me gusta ese ejercicio para los oyentes. Otra cosa interesante de las farmacias en los países de habla hispana es que además de medicamentos, generalmente venden muchas otras cosas. Por ejemplo, productos para el cuidado de la piel, champú, vitaminas, termómetros y a veces hasta artículos para bebés. Es verdad, las farmacias en España y en Latinoamérica son bastante completas, y el farmacéutico puede darte consejos sobre muchas cosas relacionadas con la salud, no solo sobre medicamentos. Por ejemplo, si tienes una pequeña herida, te pueden decir qué antiséptico usar, qué tipo de vendaje poner. Totalmente. Y también quiero mencionar algo importante para los viajeros. Si viajan a un país de habla hispana y necesitan un medicamento que toman regularmente, es muy útil conocer el nombre genérico del medicamento, no solo la marca comercial, porque el mismo medicamento puede tener diferentes nombres en diferentes países. ¡Qué consejo tan valioso, Manuel! Y si alguien les pregunta en la farmacia, ¿tiene usted la receta? Ya saben que les están preguntando si traen el papel del médico. Y si no lo tienen para ese medicamento en particular, pueden decir, no, este medicamento no necesita receta. O si sí la necesitan, aquí tiene mi receta, por favor. Perfecto. Practiquemos un poco eso. Imaginen que entran a una farmacia y el farmacéutico les dice, buenos días, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Qué dirían si tienen dolor de estómago? Podrían decir, buenos días, necesito algo para el dolor de estómago, por favor. ¿Ven qué fácil? Ustedes pueden hacerlo. Me encanta ese ejercicio. Y si quieren practicar más frases de la farmacia, dejen un comentario aquí abajo con la frase que usarían. Por ejemplo, necesito algo para... y completen la frase con su síntoma en español. Es una forma fantástica de practicar. Y nosotros les respondemos con más vocabulario. Gran idea, Bella. Recuerden también que si no entienden algo que les dice el farmacéutico, siempre pueden pedir que les repita más despacio. Pueden decir, perdón, ¿puede repetirlo más despacio, por favor? O, ¿puede explicarme eso otra vez? Las personas en las farmacias generalmente son muy pacientes y amables. Absolutamente. Y eso es algo que vale para cualquier situación cuando están aprendiendo español. No tengan miedo de pedir que repitan o que hablen más despacio. Es completamente normal.
y la mayoría de las personas estarán felices de ayudarles, ¿verdad, Manuel? Sin duda. Bueno, antes de terminar, hagamos un repaso rápido del vocabulario de hoy. Primero, farmacéutico o farmacéutica, que es la persona que trabaja en la farmacia. Segundo, receta médica o simplemente receta, que es el papel del médico. Tercero, pastilla, tableta o píldora, que son las medicinas sólidas. ¿Recuerdan todas esas palabras? Excelente repaso. Y sigamos. Jarabe es la medicina líquida. Prospectos son las instrucciones que vienen con el medicamento. Alergia es cuando tu cuerpo reacciona mal a algo. Efectos secundarios son los posibles problemas que puede causar un medicamento. Y por supuesto, sin receta significa que puedes comprarlo libremente, y con receta significa que necesitas el papel del médico. Perfecto resumen, Bella. Y para todos ustedes que están aprendiendo español, recuerden que cada conversación, cada situación de la vida diaria, es una oportunidad para practicar. La farmacia, el supermercado, el restaurante, todos esos lugares son perfectos para usar el español que están aprendiendo. Totalmente de acuerdo. Y si tienen alguna duda sobre las palabras que vimos hoy, o si quieren saber cómo decir algo específico relacionado con la farmacia o la salud en español, dejen su pregunta en los comentarios. En Wow Spoken Spanish siempre estamos aquí para ayudarles en su camino con el español. Eso es todo por hoy, amigos. Esperamos que este episodio les haya sido muy útil. Recuerden practicar el vocabulario de hoy, y si tienen oportunidad, intenten visitar una farmacia y usar algunas de estas frases. Les va a ir muy bien. Así es. Gracias por acompañarnos hoy en Wow Spoken Spanish. Ha sido un placer hablar con todos ustedes sobre este tema tan práctico. Hasta la próxima y sigan practicando su español. Hasta pronto a todos. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio de Wow Spoken Spanish.